Vamos a comenzar con este vídeo el apartado referido a la función de costes a largo plazo y las curvas de costes a largo plazo. En primer lugar, obtendremos la función de costes y analizaremos sus propiedades. Este, de hecho, va a ser el objetivo de este vídeo. A continuación, pasaremos a construir la curva de costes a largo plazo, curva que vamos a construir a partir de la función de costes, para poder lograr el poder trabajar con representaciones gráficas. También obtendremos las curvas de costes medios y costes marginales a largo plazo y definiremos qué es la dimensión óptima. Y ya por último, analizaremos la relación existente entre los costes a largo plazo y los rendimientos de escala que estudiamos en el tema anterior. Como he comentado, en este vídeo vamos a estudiar la función de costes a largo plazo. El concepto que recoge esta función es bastante sencillo. La función de costes representa la relación matemática que informa, para unos precios dados de los factores, cuál es el coste mínimo para producir una determinada cantidad de output. ¿Cómo la obtenemos analíticamente? Pues lo que hacemos es sustituir las funciones de demanda condicionada de los factores en la expresión general de los costes. Es decir, tomamos la expresión de la ecuación de costes, que es el producto de cantidades de inputs por el precio de cada uno de esos inputs, y sustituimos cada una de las cantidades de inputs por las expresiones matemáticas de las funciones de demanda condicionada de los factores. De tal forma que obtenemos una función de costes que depende de tres variables: salario, tipo de interés y cantidad de output. Fijaros que esta función engloba tanto aspectos económicos, que son los precios de los factores, como aspectos técnicos, ya que Q representa el nivel de output y la tecnología. Esta función se deriva de un comportamiento optimizador del empresario. No olvidemos que las funciones de demanda condicionada de los factores se obtienen a partir del problema de minimización de los costes de producción sujeto a la restricción tecnológica. Por lo tanto, la función de costes siempre nos informará de procesos productivos económicamente eficientes. El hecho de que se minimice el coste no implica que se maximice el beneficio, ya que esto último dependerá del posterior comportamiento del empresario cuando se enfrente al problema de maximización de los beneficios. Veamos varias propiedades de la función de costes. En primer lugar, es creciente con el precio de los factores. Esto quiere decir que si aumenta el precio de algún factor y queremos seguir produciendo la misma cantidad de output, se deberá incurrir necesariamente en un coste mayor. La función de costes, otra propiedad es que es también creciente con la cantidad. Esto quiere decir que si los precios de los factores no varían, solo se puede producir una cantidad mayor de output incurriendo en un mayor coste. Y por último, la función de costes es homogénea de grado 1 con ambos precios de los factores simultáneamente. Esto quiere decir que si multiplicamos todos los precios de los factores por una misma constante positiva, el coste de producir una determinada cantidad de output se multiplica por esa misma proporción. Recordad lo que veíamos en el apartado anterior cuando obteníamos las funciones de demanda condicionada de los factores. Decíamos que esas funciones de demanda condicionada de los factores eran homogéneas pero de grado 0 para los precios de los factores. Esto quería decir que si el precio de todos los factores productivos se multiplicaba por la misma constante positiva, es decir, aumentaban en la misma proporción, la cantidad demandada de cada uno de los inputs para minimizar el coste de producción no cambiaba. Pero sí que os decía en ese apartado que el mínimo coste al cual podemos producir esa misma cantidad de output sí que cambiaba. Y de hecho, ese coste se multiplicaba por la misma proporción en la que se habían aumentado o disminuido el precio de los factores. En la siguiente transparencia vamos a realizar un ejercicio de obtención de la función de costes y comprobación de sus propiedades. Partimos de la misma función de producción que ya habíamos utilizado antes, Q igual a L elevado a 1 medio por K elevado a 1 medio, y nos piden obtener la función de costes. Para ello vamos a necesitar las funciones de demanda condicionada de los factores que ya habíamos calculado en un ejercicio anterior, y en la transparencia se muestran las expresiones matemáticas que habíamos obtenido.
Para obtener la función de costes, lo que hacemos es reemplazar estas funciones de demanda condicionadas en la ecuación de costes. Si lo reemplazamos L y K por las correspondientes expresiones de las funciones de demanda condicionadas, obtenemos esa expresión que aparece en la transparencia. Y ahora vamos a operar para simplificar lo máximo posible. Fijaros que en el primer paréntesis tenemos R elevado a un medio dividido de W elevado a un medio. Y fuera de ese paréntesis tenemos W elevado a 1. Por lo tanto, tenemos el cociente de potencias de la misma base, restamos los exponentes. Y lo mismo ocurre con el segundo término, pero en este caso con el tipo de interés. De tal manera que si en el primer término hacemos W elevado a 1 menos un medio, tenemos W elevado a un medio, y en el segundo término tendremos R elevado a 1 dividido de R elevado a un medio, por lo tanto restamos los exponentes, nos queda también R elevado a un medio. Fijaros que ahora nos quedan que los dos términos son iguales, por lo tanto los sumamos, y nos queda que esta, 2 por salario elevado a un medio por tipo de interés elevado a un medio por cantidad de output, es la expresión matemática de la función de costes. Y ahora nos preguntan, ¿cumple esta función de costes con las propiedades que hemos dicho en la transparencia anterior que debe tener toda función de costes? Vamos a comprobarlo. La primera de las propiedades nos decía que la función de costes tiene que ser creciente con el precio de cada uno de los factores. Para ello vamos a comprobar que la primera derivada parcial del coste con respecto a cada uno del precio de los factores es positiva. Si hacemos la derivada del coste respecto del salario, fijaros que tendremos 2 multiplicado por el exponente, un medio, por lo tanto ese 2 con un medio se van, por el salario elevado al exponente menos 1, que es un medio menos 1, por lo tanto menos un medio. Pasa al denominador con signo positivo el exponente, y de tal manera que obtenemos la expresión que aparece en la transparencia. Y esta expresión, fijaros que tanto los precios de los factores como la cantidad de output tiene que ser positiva. Por lo tanto, la derivada del coste respecto del salario es positiva. Esto quiere decir que al aumentar el salario, los costes de producir la misma cantidad de output, manteniendo la constante, también aumentan. La misma comprobación tenemos que hacer con el precio del factor capital y calculamos la derivada parcial del coste respecto del tipo de interés. Obtenemos esta otra expresión que también es mayor que 0 y por lo tanto ya con esto hemos comprobado que se cumple la primera de las propiedades, que la función de costes es creciente con el precio de los factores. La segunda propiedad nos decía que la función de costes es creciente con la cantidad, manteniendo constante los precios de los factores. Por lo tanto, tenemos que hacer la derivada parcial del coste respecto de la cantidad. La cantidad no aparece elevado a nada, por lo tanto, la derivada de Q respecto de Q es 1. Nos queda el resto de la expresión de la función de costes como una constante. Y como 2 positivo, tipo de interés y salario positivos, tendremos que toda esta expresión es mayor que 0. De tal manera que comprobamos también que la función de costes es creciente con la cantidad de output. Y por último, nos decía, la tercera propiedad es que la función de costes es homogénea de grado 1 con los precios de los factores. Para comprobarlo, lo que hacemos es, en la función de costes, reemplazamos tanto el salario como el tipo de interés por esos mismos salarios y tipo de interés, pero multiplicados por una constante lambda. Al reemplazarlo tendremos dentro del paréntesis lambdas por el salario, todo ello elevado a un medio, y en el segundo paréntesis lambda por el tipo de interés, todo ello elevado a un medio. Si sacamos lambda fuera vamos a tener lambda elevado a un medio por lambda elevado a un medio, producto de potencias de la misma base, sumamos los exponentes, y la suma de los exponentes fraccionarios un medio más un medio es 1. Por lo tanto nos quedará ahora lambda multiplicado por 2 por el salario elevado a un medio por el tipo de interés elevado a un medio por la cantidad de output. Fijaros que todo lo que está a la derecha de lambda es la expresión original de la función de costes. Por lo tanto, tenemos que es lambda multiplicado por los costes originales. De esta manera comprobamos que la función es homogénea de grado 1, porque al multiplicar el precio de todos los factores productivos por la constante lambda, el coste de producir esa cantidad fija también aumenta en esa misma proporción lambda.
Y ya por último, si nos preguntan, ¿es posible representar gráficamente esta función? Pues la función de costes, fijaros que va a tener 4 variables, el coste y cada una de las variables explicativas. Necesitaríamos 4 dimensiones de las cuales no disponemos para poder hacer la representación gráfica. Y por eso, en el siguiente apartado, vamos a obtener un nuevo instrumento que son las curvas de costes, que sí que vamos a poder representar gráficamente.